Hola a toda Bolivia, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Contraparte en este viernes 31 de marzo, último día del tercer mes de este 2017. Nosotros tenemos bastante información y esperamos que nos acompañen en estos 50 minutos de información junto a Claudia Prado. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, a todos ustedes. Por supuesto, comenzamos con información y tenemos que hablar acerca de la reunión que sostuvo el defensor del pueblo, David Tesanos, en la ciudad de Washington, D.C., con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, a quien entregó toda la información y la documentación relacionada a la vulneración de derechos que sufrieron los periodistas bolivianos en Chile y que respaldan la denuncia que remitió ayer, justamente 30 de marzo, a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA por vía electrónica y fax. Tesanos Pinto, al concluir el encuentro, manifestó que tras esta explicación y los informes entregados, el gobierno espera un pronunciamiento favorable. Y entre otras noticias, ya pasando y cambiando de panorama, hablamos de la salud del presidente. Él debería ya estar siendo operado el día de hoy y el ministro de la Presidencia, René Martínez, ha agradecido el respaldo y las expresiones de solidaridad con el presidente Evo Morales, quien cumple un protocolo médico para ingresar a una cirugía menor de la garganta en La Habana, Cuba. Ese acompañamiento y ese contacto de dirigentes que está llegando en muchos casos de manera directa al presidente nos permite agradecer esa solidaridad abrazada, dijo la autoridad a una red radial. Morales se encuentra en la isla para someterse a una pericia quirúrgica que le libere de un nódulo en la garganta que lo condenó a las molestias de una disfonía que las últimas horas parecía acentuarse. La cirugía debería durar entre 15 y 20 minutos, enfatizó uno de los galenos cubanos que examinó al líder boliviano. Martínez dijo que por el momento el jefe de Estado cumple requerimientos rutinarios para llegar a la determinación y decisión de los médicos para la cirugía menor programada. Hay una atención muy solvente acá, aseguró el ministro de la Presidencia, quien se encuentra en ese país desde el jueves junto al presidente Evo Morales. Continuamos con más y tenemos a nuestro primer invitado en estudio y lo invitamos a pasar al economista, licenciado Abraham Pérez, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, licenciado, gracias por estar con nosotros. Listo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Un tema muy importante, el preaviso. El gobierno pedía explicaciones, el TCP hoy daba justamente, anunciaba que el preaviso no ha sido eliminado y que más bien continúa. Esto es de acuerdo al empleado, si está de acuerdo justamente con el despido o no. Bueno, esto lo estaremos ampliando más adelante, Bruno. Así es, después del corte ampliaremos el panorama de este tema. Aguárdenos unos minutos y ya regresamos.
Gracias por estar con nosotros. Esto es Contraparte. Continuamos con más. Como le anunciábamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar acerca del fallo del preaviso. Estamos con el licenciado Abraham Pérez, docente e investigador de la UMSA. Y justamente comenzamos con este tema, por favor. El TCP ha negado que este fallo justamente crea nuevas figuras de despido o que incluso anule el desahucio. Así es. Lo que ha sucedido es que hay una interpretación del tribunal por el exministro o también funcionarios de gobierno han planteado que al anular el artículo 12 de la Ley General de Trabajo, además del preaviso, estaría desapareciendo el desahucio, ¿no? Que es un pago que se hace por 30 días cuando no existe el preaviso. Cuando no existe el preaviso y el despido es intempestivo, ¿cierto? Entonces el empleador está obligado a pagar al trabajador 3 meses de su sueldo para que en esos 3 meses pueda, ¿no es cierto?, con esos ingresos buscar otra fuente de trabajo. El preaviso en realidad anulaba y sigue anulando automáticamente el desahucio, ¿no? Es decir, cuando se le comunica el empleador al trabajador y le dice, bueno, tú vas a estar los últimos 3 meses y te estoy avisando, no está en la ley especificada si debe ser escrito, pero es mejor que sea escrito porque luego puede entrar en malas interpretaciones ante tribunales, ¿no? Que pueden ser jurídicos o los propios funcionarios del Ministerio de Trabajo. Entonces, sí, este preaviso está mejor, se dice, con una carta. Entonces, hay una relación durante 3 meses, ¿no?, en las cuales el trabajador tiene el derecho de pedir permisos para poder buscar su próxima fuente de trabajo. Entonces, lo que sucedió es que al desaparecer el 12, lo que expresó el exministro de Trabajo, habría desaparecido el desahucio y, por lo tanto, pues ese era un beneficio, ¿no? Y los otros se defendían. Ha sido un debate, en realidad, en el campo de lo jurídico, de los abogados, ¿no es cierto? Y, bueno, como siempre, el campo de los abogados, ¿no?, es espacio siempre de interpretaciones y de mucho debate. Frente a este debate, bueno, los trabajadores estaban de acuerdo porque la visión de los trabajadores es que al desaparecer el preaviso, ¿cierto?, entonces inmediatamente hay una suerte, ¿no es cierto?, un grado por lo menos de estabilidad laboral. ¿Sí? Y eso es cierto porque este preaviso incluso fue ignorado por los empresarios, muchos empresarios, apoyados en el Decreto Supremo 21060, que planteaba la libre contratación. Entonces, para ellos la libre contratación además era libre despido. Entonces, sí, en muchos casos sin avisos, les decían, bueno, tú mañana ya no vienes porque estás despedido, y no había el pago del desahucio, o en algunos casos sí, si el trabajador obviamente estaba informado de la ley del trabajo, apelaba, iba al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo estaba en la obligación de obligar al empresario a que pague, ¿no?, sin intempestivo, a pagar el desahucio, ¿no? Pero seguramente ha habido muchos abusos. En muchos casos los trabajadores no saben de leyes, ¿no?, y por lo tanto seguramente estaban despedidos inmediatamente, bueno, estaban desempleados, ¿no? Pero en 2006, entrado este gobierno, pues se anula prácticamente ese artículo de la libre contratación del 21060, pero continúa en la Ley General del Trabajo y otras reglamentaciones también el asunto del preaviso. Los trabajadores plantearon, al parecer, ¿no es cierto?, mediante el defensor del pueblo, que este preaviso desaparezca para lograr, ¿no es cierto?, y eso es cierto, un grado de estabilidad laboral, ¿no? Sin embargo, existen normas no solamente en la ley, sino también normas empresariales. Dentro de una misma empresa existen estatutos en los cuales, por causales, que puede ser, qué sé yo, una suerte de traicionar a la empresa, la confianza a la empresa, ¿no?, u otras cosas, pues hay despidos intempestivos. Y esos despidos intempestivos, por estas causales graves, pues no tienen tampoco el desahucio, ¿no? Entonces ahí sí el trabajador ante tribunales o al Ministerio de Trabajo demuestra que pues ha despedido porque ha incurrido en tales faltas que están reglamentados, además, y el que los conocía y que estaban en el contrato, pues queda despedido, ¿no? Y entonces
el Ministerio de Trabajo, si están comprobadas, pues aceptará y el trabajador tendrá que aceptar este asunto, ¿no? Pero en esos casos, pero son por causas graves, ¿no? Despido indefinido. Si el trabajador no ha incurrido en estas causas, no ha violado ninguna de las normas hacia arriba de la Ley General del Trabajo y los propios estatutos de la empresa, no hay causal para que el trabajador sea despedido, ¿no? Excepto que la empresa cierre realmente en el sentido y luego tenga que pagar los beneficios sociales, excepto hay excepciones. Entonces, en ese caso, pues evidentemente me imagino que los empresarios estaban también preocupados porque al desaparecer el preaviso, ¿no? La única posibilidad de despedir a los trabajadores eran por causales graves, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la opinión de la Central Obrera Boliviana de las bases? Porque la decisión del principal ejecutivo, Guido Midma, de solicitar que se anule el artículo 12, ha sido bastante criticado. Así es, por eso, al parecer, ¿no? De acuerdo a lo que ha informado la prensa, es que los propios trabajadores habrían pedido al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo, que es su obligación, no debe defender, ¿no es cierto?, los abusos que puede estar cometiendo el Estado frente a, y los abusos pueden ser también, ¿no es cierto?, no solamente por actos concretos, sino también por leyes, ¿no? Entonces se habría pedido al tribunal que se anule, ¿no? Y lo que interpretaron es que el tribunal anuló todo el artículo 12. Y al anular todo el artículo 12, pues anuló también el desahucio, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que evidentemente en el razonamiento de los trabajadores era un avance de que desaparezca el preaviso, porque significaba un avance hacia la estabilidad laboral. Entonces, los trabajadores que se comportan bien, que cumplen su horario, no hacen daño a la empresa, etcétera, etcétera, no tienen ninguna razón para ser despedidos, ¿no? Ni con preaviso, o sea, ni con preaviso, porque el preaviso, en realidad, entiendo que no constituía faltas o fallas, ¿no? Usted ha fallado en esto, ha traicionado a la empresa, ha sido desleal, etcétera, y por lo tanto tiene 3 meses, los últimos 3 meses. No, sino simplemente era incluso verbal, el empleador le decía al trabajador, bueno, estos son tus últimos 3 meses, de aquí a 3 meses quedas, ¿no?, despedido, ya no estás en la empresa. Y durante ese tiempo de 3 meses, bueno, habían algunas obligaciones, tanto ¿no?, deberes y obligaciones y derechos, además, tanto de los trabajadores como también de los empleadores, ¿no? En eso consistía el preaviso, que ha debido ser, ¿no es cierto?, durante el modelo neoliberal usado, digamos, de manera muy abusiva incluso, ¿no? Se le daba el preaviso y no se le explicaba absolutamente nada y punto, ¿no? Y los 3 meses seguía trabajando, excepto que le daban permiso tal vez, ¿no?, algún momento para que pueda buscar otro trabajo, ¿no es cierto?, cumpliendo justamente la Ley General del Trabajo. Seguía haciendo sus funciones, ¿no? Entonces, como además estábamos respaldados por la libre contratación, es posible que incluso, aunque sin preavisos o preavisos de un mes, haya sucedido. Habría que ver los casos, habría que investigar, ¿no es cierto? Por los cuales, evidentemente, los trabajadores pues se vieron, ¿no es cierto?, lastimados y necesitan, eso es cierto, el trabajador necesita estabilidad, ¿no? Es importante que las sociedades, en el avance de sus procesos de mejorar, ¿no es cierto?, sus modelos, sus políticos, sociales, económicos, pues vayan, ¿no es cierto?, el Estado tendría, ¿no es cierto?, que ir a garantizar también la estabilidad laboral, así como que el trabajador, ¿no es cierto?, también a comprometerse para no perjudicar la producción, ¿no es cierto?, comportarse de acuerdo a las reglas, y obviamente, ¿no es cierto?, el derecho que tienen los trabajadores es de conformar sus sindicatos, es decir, y los sindicatos son a su vez, ¿no es cierto?, parte de organizaciones sociales. El vicepresidente, justamente ante las varias interpretaciones que hubo del fallo del TCP respecto al preaviso, indicaba que sería necesario hacer una ley específica de acuerdo a este tema. ¿Es posible hacer una ley específica o sería mejor tal vez modificar la Ley General del Trabajo? Bueno, a ver, evidentemente el vicepresidente habló sobre una ley específica, alguien por ahí dijo hay que modificar la ley y alguien por ahí también ha rumoreado de que podría ser una nueva ley del trabajo, ¿no? Una nueva ley que se adecue a los tiempos actuales.
que obviamente avance, eso significa, ¿no es cierto?, un avance, porque durante mucho tiempo se ha considerado a la Ley General del Trabajo de Bolivia en los 50, qué sé yo, como una de las mejores leyes, ¿no es cierto?, que protegía muy bien al trabajador, ¿no? Después de eso, obviamente, la ley ha sido ignorada durante el proceso neoliberal, ha sido totalmente ignorada con un decreto, ¿no es cierto?, que se refería en un artículo a la libre contratación. Seguramente sigue siendo interesante, pero es la necesidad de poder colocar a las necesidades actuales, tanto de los empleadores como de los trabajadores, pero fundamentalmente a las necesidades, ¿no es cierto?, del crecimiento productivo, del crecimiento económico, en armonía, que sea un entendimiento. Creo que podría ser, ¿no es cierto?, el entrar en un debate con los trabajadores, con los empresarios de una nueva ley, ¿no? O modificaciones a la Ley General del Trabajo. Bueno, a ver, en todo caso, en la política es importante encontrar los consensos, ¿no? Que no sea capricho ni de los empresarios, ni de los trabajadores, ni del Estado, sino que haya, ¿no es cierto?, un consenso en el cual se pongan de acuerdo a que necesitamos una nueva ley, pues hagamos la nueva ley, ¿no es cierto? Aquí están, hay borradores, o modifiquemos estos artículos de la ley que permitan, ¿no es cierto?, sobre todo, no frenar el proceso productivo. El proceso productivo, obviamente, en armonía, ¿no es cierto?, sin elevar los grados de explotación de los trabajadores, qué sé yo, e incluso exigiendo posiblemente, ¿no es cierto?, o esta u otras leyes exigiendo que no sea la única variable de ajuste el costo del trabajo por parte del empresario, porque estamos viendo que el empresario se queja mucho del segundo aguinaldo, qué sé yo, y la única variable de ajuste que tiene, ¿no es cierto?, para ser competitivo, lo que decimos los economistas, es el trabajo, cuando el emprendedor debería estar obligado, ¿no es cierto?, a una gran y permanente capacitación de sus trabajadores para elevar la productividad, porque se eleva la productividad también, ¿no es cierto?, con capacitación de sus trabajadores y con inversiones, obviamente, ¿no es cierto?, que cumplan y posibiliten que los niveles de crecimiento del país, ¿no es cierto?, y de desarrollo, obviamente, ¿no es cierto?, sean cada vez mejores. Ahora, ¿este fallo es favorable para los empresarios privados? A ver, los empresarios privados sí han estado preocupados, seguramente es porque ¿no? Había la posibilidad de que no haya el preaviso, ¿sí? Sin embargo, el Tribunal Plurinacional ha planteado una línea jurisprudencial, que es una figura del derecho, en el cual aclaran ellos que el preaviso no habría desaparecido. Pero plantean y explican las condiciones de este preaviso. Dicen, el trabajador, ¿no?, frente al preaviso que reciba, la carta de preaviso, puede negarse y ¿no es cierto?, argumentar frente al empleador de que no ha cometido ninguna de las faltas que están en la ley o que están en los reglamentos de la empresa. Y por lo tanto, pedir, ¿no es cierto?, que sea restituido. ¿Sí? No aceptar, es decir, el preaviso. De luego, si acaso el empleador, a pesar de ello, ¿no es cierto?, subsiste y materializa el despido, entonces tiene la posibilidad el trabajador de ir ya al Ministerio de Trabajo, y si acaso subsiste, ¿no es cierto?, la posición del empleador de que sí debe ser despedido, entonces puede ir incluso ya a niveles de la justicia constitucional, ¿no? Eso es lo que aclara el tribunal, y al aclarar esto, evidentemente, pues dice, no ha desaparecido el preaviso, nada más que el preaviso puede ser aceptado o puede ser rechazado por el posible despedido. Y en este caso, en qué situación nos deja a los trabajadores, a la Central Obrera Boliviana, que estaban prácticamente festejando la anulación del preaviso? Ahora, con este anuncio del TCP, ¿qué es lo que viene para él? Bueno, primero que bueno, han amenazado incluso con tomar, ¿no?, instalaciones del TCP, qué sé yo. Eso no es, ¿no? Yo creo que es importante que se entre al diálogo, ¿no?, al debate, para consensuar, evidentemente, en qué queda esto, en una modificación de la ley que esté acorde, además armónica con la cuestión política del Estado. La cuestión política del Estado dice que hay que proteger al trabajador y su estabilidad, ¿no? Entonces los trabajadores han dicho, la Constitución dice que su estabilidad y el preaviso no es estabilidad, ¿no? Y obviamente desde ese punto de vista tienen razón, ¿no? Los empresarios que estaban preocupados seguramente querían seguir utilizando el preaviso. Sin embargo, pues
los despidos deben estar debidamente justificados, incluso con preaviso, ¿no? Si acaso sigue ese preaviso. Y en el caso de que no hay la justificación, las pruebas suficientes, ¿no es cierto?, para despedir al trabajador, el trabajador en este caso, en esta aclaración, en esta línea que aclara el TCP, pues puede acudir, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que se entre, ¿no es cierto?, a una suerte, ¿no?, de actualización de la Ley General del Trabajo. Abraham, brevemente, ¿hay algo que no queda claro en cuanto a la ley? No, está todo claro en la ley. Lo que sucede es que la ley de trabajo es tan antigua que tiene muchos adicionales, muchas modificaciones. Sería bueno depurar. Entonces, también, justamente habría que depurarla, ¿no es cierto? Y que fundamentalmente esté acorde, ¿no?, en armonía con la Constitución. Eso es importante, pero a su vez, ¿no es cierto?, que esté también en favor de lo productivo, ¿no?, nacional, local, departamental, que así es. Y yo creo que eso es importante. Y eso habrá que ver, ya los juristas entendidos en derecho laboral tendrán que ver y tendrán que hacer las propuestas, tanto de parte de los empresarios, de parte de los trabajadores y obviamente también los juristas de parte del Estado. ¿Cómo ve la situación del trabajador en nuestro país actualmente? Bueno, el preaviso ha sido algo, bueno, bastante inesperado cuando lo han anulado, las varias interpretaciones que hemos tenido respecto a esto, el TCP que se ha pronunciado hoy día, que no ha sido anulado, pero en sí, en general, en Bolivia, ¿cómo está la situación de los trabajadores? Bueno, lo que pasa es que los trabajadores todavía tenemos, ¿no es cierto?, todavía los traumas, por ejemplo, cuando alguien nos habla de inflación e hiperinflación, ¿no es cierto?, inmediatamente nuestra mente retrocede a los 80 y dice, ¿no?, y uno se asusta, se pone nervioso. El tratamiento que se da a los trabajadores durante el modelo que se llama el neoliberal ha sido realmente, ¿no es cierto?, muy cruel, ¿sí? Con ese decreto supremo 21060 se lo despedía, se lo contrataba, se lo volvía a despedir, se lo contrataba, qué sé yo, ¿no? Había realmente un irrespeto a la Ley General del Trabajo. Entonces quedó el trauma, evidentemente, en los trabajadores, de tal manera que los trabajadores ahora, con legitimidad, ¿no es cierto?, y con legítimo derecho, pues piden que se logre, ¿no es cierto?, grados de estabilidad, ¿sí? No creo que los trabajadores se estén negando a ser despedidos si acaso incurrirían, ¿no es cierto?, en violaciones de los reglamentos, de las leyes. Eso no creo, eso sería incoherente, ¿no es cierto?, no es racional. Pero sí, después de este trauma de despidos, creo que los trabajadores quieren, ¿no es cierto?, un avance hacia la estabilidad laboral, ¿no? Y toda sociedad, ¿no es cierto?, que se esté calificando o se esté proponiendo ir hacia un avance, ¿no?, en términos económicos, en términos políticos, el proceso de cambio, ¿no es cierto?, de este gobierno debe considerar, ¿no es cierto?, estos avances, pero además, ¿no es cierto?, no se trata de ser muy flexibles, que no a nadie se despide por nada, no, tampoco es extremo, sino que asegurar, ¿no es cierto?, en esta relación del patrón y del obrero, obviamente que haya armonía, ¿no?, que haya armonía, que los trabajadores tengan derechos y obligaciones, que los empresarios tengan derechos y obligaciones, todo en función, y obviamente el Estado como defensor del cumplimiento de esos derechos y de esas obligaciones. Creo que eso es importante. Tenemos una ley general del trabajo interesante, ha sido muchas veces, ¿no?, alabada incluso en instancias internacionales, pero creo que hay que ver, hay que confirmar las cosas buenas, ¿no es cierto?, y las cosas que no están muy claras, pues hay que aclararlas. Es decir, que en la actualidad se estaría logrando un avance en cuanto a estas leyes del trabajo. Por lo menos se ha abierto el debate, ¿no? Y eso es importante. Cualquier teoría, cualquier aspecto que tenga que ver con ley, o cualquier aspecto que tenga que ver con desarrollo, que todavía se llama desarrollo, es producto del debate, ¿no? Es producto del debate, de la discusión y obviamente luego de una concertación, ¿no? Porque si no, no se avanza, ¿no? No avanza las leyes, no avanza la doctrina, no se adecúa la doctrina, posiblemente esas doctrinas, ¿no es cierto?, están muy ajenas a nuestra realidad, al avance nuestro, por lo tanto creo que es importante que haya ese momento, ¿no?, ese espacio de debate y ese espacio obviamente de diálogo que al final, ¿no es cierto?, llegue
concertación, ¿no? Entendido. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado esta noche. Me quedo con su reflexión. Esperemos que los trabajadores, el gobierno, se reúnan, dialoguen sobre este tema y han instalado las mesas de trabajo que se incluye este tema, ¿no? Así es, sí. Para que haya un debate abierto y ver así el beneficio de todos en nuestro país, especialmente de los trabajadores. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Un gusto tenerlo. Hemos estado con el docente investigador de la UNSA, Abraham Pérez, que nos ha acompañado hoy en Contraparte. Después de la pausa estaremos con más información. Aguárdenos unos minutos. Sí, cómo no. Ahí un poquito. Eh, Un poquito más arriba. Bueno, bárbaro. Gracias por estar con nosotros. Esto es Contraparte. Tenemos más información. Y a continuación, nuestro siguiente invitado, que está vía Skype, ya nos acompaña desde Argentina. Estamos, como les decía, vía Skype con Hugo Yasky, secretario central de Trabajadores de Argentina. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y un gusto estar con ustedes. Secretario, por favor, háblenos acerca de la situación en Argentina. Los trabajadores, más de 100.000 personas justamente ayer, se reunían frente a la Casa Rosada para reclamar y decir que quieren cambiar las políticas del gobierno actual. Sí, ayer fue una gran concentración con un acto frente a la Casa de Gobierno, más de 100.000 trabajadores y trabajadoras. La convocamos las dos CTA, una parte de la CGT, que son las tres centrales que existen en la Argentina. Había también movimientos sociales. Estamos pidiendo que el gobierno deje de castigar al sector educativo, a los trabajadores de la educación, a los que les pretende imponer de manera prepotente un techo salarial del 19%, cuando todos sabemos que el costo de la vida va a estar por arriba del 25% y el año pasado hemos perdido 10 puntos de salario. Reclamamos también por un aumento de emergencia para los jubilados, que han quedado ya peor que por debajo de la línea de la pobreza, por debajo de la línea de indigencia. Y también hemos reclamado una respuesta por el grave problema que ha generado la proliferación de despidos en la industria. La industria ha vuelto a caer este mes, viene de una caída brutal en los últimos meses. Esto ha producido despidos y suspensiones en masa y estos temas han motivado la marcha que hicimos ayer y el paro al que vamos a adherir las tres centrales, un paro general de actividades que está previsto para el día 6 de abril. Muy buenas tardes, Hugo. Bruno Bando, quien le habla, le doy nuevamente la bienvenida. Háblenos de esta huelga que se pretende realizar el próximo 6 de abril. El 6 de abril va a ser un paro general en todo el país. La adhesión descontamos que va a ser total. Lo estamos convocando las tres centrales sindicales.
la CGT y las dos centrales de trabajadores, las dos CTA, va a ser un plebiscito nacional contra la política neoliberal, contra la política que ha significado, a partir de la asunción del presidente Macri, que la Argentina tenga 1.300.000 pobres nuevos. Cabe destacar también que en el acto de ayer se leyó una carta de Milagro Sala, una compañera perteneciente a los pueblos originarios que hoy expresa política en la Argentina, y se leyó también una proclama del movimiento de migrantes que representa las distintas comunidades de los países hermanos que protestan contra una política que claramente los discrimina y los criminaliza en nuestro país. Secretario, esta no ha sido la primera protesta la que hemos visto ayer, pero sí una de la que más ha tenido afluencia de los trabajadores. ¿Hay la suficiente fuerza? ¿El gobierno los está escuchando? ¿Han habido acercamientos con los trabajadores? En realidad, marzo fue un mes en el que hubo 7 protestas en un mes. La de los docentes, la del 24 de marzo, aún más numerosa en la concurrencia que esta de hoy, todas en la Plaza de Mayo. Es la primera vez que en la Argentina se da un caso así, 7 protestas encadenadas una detrás de la otra, y el gobierno sigue con los ojos cerrados, sigue sin escuchar, sigue aferrado a la aplicación de una política que beneficia solamente a algunos grupos empresarios muy minoritarios, los exportadores de soja, los dueños de las compañías energéticas, los que están en lo que nosotros denominamos el juego de la banca financiera. El sector productivo, la pequeña y mediana empresa están cayendo estrepitosamente, los grupos industriales empiezan a alzar la voz y en la Argentina todo parece indicar que la progresión va a ser para peor. La recesión se va a profundizar y las luchas sociales, como el paro del 6 de abril, van a continuar. Eso es lo que hemos expresado en el acto de ayer. Después del paro del 6 de abril, se va a profundizar el plan de acción con nuevas marchas y nuevas convocatorias. Secretario, la situación migratoria de la que tanto se ha hablado últimamente en Argentina, ¿ha afectado la situación de los trabajadores? Todavía no hay cambios, perjuicios concretos, pero se está intentando avanzar en una tarea que, con la complicidad de los grandes medios de comunicación en manos de la derecha, pretende revivir esa suerte de estigmatización del migrante, del trabajador que viene de los países hermanos. Se está con un discurso punitivo. Secretario, ¿cuál sería la posición del gobierno al respecto? Sabemos que no se han reunido, usted mismo nos comentaba que han habido más protestas justamente de los trabajadores en este mes de marzo, que han sido más de 7 protestas justamente las que se han llevado a cabo en este mes en Argentina en contra de las políticas de Macri. Más de 100.000 personas reunidas frente a la Casa Rosada, frente a la Casa de Gobierno, para reclamar sus derechos laborales, para reclamar la pobreza, para reclamar el desempleo que ahora se siente en exceso en este país. Secretario, ¿cuál es la posición que ha expresado el gobierno respecto a estos temas? Bueno, vamos a arreglar esos problemas técnicos que tenemos por el momento, pero el secretario nos hablaba de temas concretos. Estas protestas se han llevado a cabo, como decíamos más de una vez, 7 veces. Se ha anunciado una huelga, un paro para el próximo 6 de abril, Bruno, y los trabajadores van a continuar
exigiendo el derecho a trabajar, a disminuir el desempleo, para que se escuchen estas cosas. Y de tener estabilidad, que es lo principal. Los trabajadores salían a las calles de Argentina pidiendo cambio de políticas económicas en cuanto al gobierno de Macri, que actualmente está bastante cambiado y diferente. Ya tenemos nuevamente el contacto con el secretario. Secretario, háblenos un poco, por favor, de la situación en la que está el gobierno de Macri. ¿Qué opinión se tiene en cuanto al gobierno? El gobierno del presidente Mauricio Macri tiene en este momento un rechazo de un sector muy importante de los trabajadores. Hay un conflicto docente que empezó a principios de marzo y que se extiende hasta el día de hoy, con una huelga que se va a volver a expresar el 5 y el 6 de abril. Hay protestas de los sectores vinculados al salario estatal, los médicos, los judiciales, y también un reclamo de los trabajadores de la industria a raíz de los despidos. Por otra parte, hay una decisión del gobierno de someter bajo presión las discusiones paritarias para que ningún acuerdo salarial pase del 19-20%, y esto es algo absolutamente inaceptable en un país donde, por ejemplo, el gas se sabe que va a aumentar el 40%, la boleta de electricidad el 70%, está cayendo a raíz de esta situación que es el aumento de los precios, por ejemplo, el consumo de leche. La verdadera inequidad, injusticia que se está planteando se observa cuando, por ejemplo, se comparan dos indicadores: la venta de camionetas 4x4 importadas de alta gama se elevó y el consumo de leche cayó más del 10%. Esto significa claramente que los sectores populares estamos pagando la opulencia de un sector minoritario en la Argentina. Secretario, el presidente Mauricio Macri fue claro en sus declaraciones anteriormente, incluso cuando decía que todo esto es culpa del anterior gobierno y que para su gobierno, para el gobierno actual, el gobierno de Mauricio Macri, le va a tomar bastante tiempo arreglar todos estos problemas para darle a los trabajadores la estabilidad que ellos quieren. ¿Usted culparía al gobierno de Cristina Fernández por la situación actual de Argentina? En realidad ese es un discurso que, a medida que pasan los meses y el gobierno de Mauricio Macri ha agravado todos los problemas. Recordemos que le pagó a los fondos buitres y eso significa un gran costo en términos de divisas para el país. Se está tomando deuda externa de una manera alarmante. Se está generando una situación de parálisis de la economía. Entonces ya no resulta creíble el discurso según el cual los problemas se deben explicar por lo que hizo o dejó de hacer el anterior gobierno de Cristina Kirchner. La pesada herencia es una historia cuyo título ya solamente al enunciarse produce rechazo en la mayoría de la población. Suena más a un justificativo por los propios errores y desaciertos, por los pronósticos infantiles. El gobierno pensaba que simplemente con pagarle a los fondos buitres iban a llover sobre Argentina las inversiones externas, y todos sabemos que eso es una falacia, más en un mundo en el que hoy se está tratando de volver a prácticas proteccionistas, como lo demuestran varios países del norte. Así que creo que esa apelación a la herencia recibida después de más de un año de mandato no tiene demasiado asidero. Secretario, ¿cuáles son los principales puntos por los que los trabajadores están rechazando las políticas económicas de Mauricio Macri? Y los principales reclamos tienen que ver con desistir de seguir poniéndole techo a las paritarias,
Reclamamos la plena vigencia de la paritaria libre. La paritaria es la instancia por la cual en la Argentina se discuten los valores del salario. Reclamamos un aumento de emergencia para los jubilados, cuya jubilación hoy está por debajo de la mitad de lo que sería el costo de la canasta básica alimenticia. Estamos reclamando también que haya una política que le ponga algún tipo de solución, algún tipo de freno a esta ola de despidos y suspensiones. El gobierno ha decidido dejar que entre mercadería importada de países del norte o de países del Asia, bienes de consumo, muchos de ellos que se fabricaban localmente, calzado deportivo, calzado, artículos de marroquinería, textiles, una serie de productos que tienen que ver con el consumo cotidiano y que ahora entran a precios dumping a la Argentina, con lo cual no hay competencia posible de la empresa local, se están cerrando negocios, se están cerrando pequeñas empresas y esto está produciendo mayores despidos, mayor desocupación. Estamos reclamando estos 3 puntos como principales. Secretario, para finalizar, por favor, bueno, estamos en un contacto nacional, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta llamada. Secretario, preguntarle acerca de la opinión, la posición del gobierno respecto a los migrantes. Ellos también han parado ayer, hermanos bolivianos, por ejemplo, que nosotros los sí, hay hermanos allá, bolivianos, chilenos, exactamente, chilenos, paraguayos, brasileros, peruanos. Unidades muy laboriosas que han estado también manifestándose en el día de ayer. El gobierno tiene una actitud agresiva, no contempla la situación de estos migrantes, permanentemente amenaza con una legislación que, en caso de que fuera aprobada y aplicada, sería realmente una amenaza para muchas familias que ya se han radicado en nuestro país, que tienen lazos de consanguíneos y lazos de pertenencia y que creo que evidentemente hay que hacer lo imposible para que estos migrantes sigan teniendo, como lo tuvieron hasta ahora, un lugar y un país que los acogiera sin hostilidad, al contrario, fraternalmente. Estamos luchando por eso desde las 2CTA. Muchísimas gracias, secretario. Le agradecemos por la entrevista. Hemos estado con Hugo Yasky, secretario central de Trabajadores de la Argentina. Definitivamente estaremos detrás de la noticia y estaremos abundando sobre la información de la situación de los trabajadores en nuestro país, hermano. Claro que sí. ¿Tenemos todavía, Hugo? Perfecto. No, muchísimas gracias, le volvemos a repetir por este contacto vía Skype desde Argentina, un contacto en el cual estuvimos analizando la situación actual de ese país. Luego de este corte tendremos mucho más de Contraparte, ya volvemos. ¿Qué vamos a hacer? Las internacionales, porque son más cortitas. ¿No ve? ¿Con qué vamos a ir? ¿Con qué iremos ir? ¿No sabes? Pucha, qué mal amigo que eres. Es de lo peor. De lo peor. Pero siempre y cuando hayan sacado bien, pues. Bueno, me suena. ¿Hasta 31 y 20?
Gracias por estar con nosotros. Esto es Contraparte. Continuamos con más información. Según el viceministro Alfredo Rada, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de anular el poder legislativo es legal porque lo permite su constitución. Lo que ha hecho el Poder Judicial venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia, es aplicar el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la medida que se ha tomado en relación a la Asamblea Nacional Legislativa es una medida plenamente constitucional. No hay en Venezuela un régimen de facto, no hay en Venezuela un golpe de Estado, no hay en Venezuela el uso de la Fuerza Armada, en fin. Por lo tanto, todos aquellos que en este momento andan alarmando a Latinoamérica, diciendo que en Venezuela ha habido un golpe de Estado, están mintiendo. 20 familiares visitarán a Chile a sus parientes, a los 9 detenidos bolivianos en este país, para verificar la situación en la que se encuentran. Y mi hijo está bien fortalecido y me dice, no, yo por mi patria, yo puedo hacer lo que quiera, si es posible, puedo morir, así dice. Después de 10 días de ser detenidos y enviados a la cárcel de forma preventiva, 9 conciudadanos bolivianos en Chile, familiares de estos viajaron rumbo al vecino país a fin de encontrarse con sus seres queridos. Sí, poder saber cómo está, si los están tratando bien. Ahora recién voy a ir a entrevistarme, recién voy a estar. ¿Quién está allá? ¿Su hijo? Mi hijo. Está fortalecido y ellos están conscientes, todos los chicos que son inocentes. Muchos de ellos con la esperanza de que puedan ser liberados antes de los 120 días dictados por el juez que atendió la causa y esperanzados de que la presidenta oiga su voz. El pedido que nosotros tenemos es que les liberen de una vez. También la presidenta, ¿no? Que no esté que se ponga mano al pecho y sí. Porque me parece que están detenidos injustamente. Solo algunas prendas de vestir llevaron en sus equipajes y así partieron. Ahí estoy llevando estítulos. Su ropa y algunos galletitas más y estoy llevando matecito. Esas son las informaciones más destacadas en Contraparte, pero hay una triste noticia porque hoy nos deja Bruno Obando. Él tiene proyectos que más adelante, nuevos retos, por supuesto. Y como siempre, Bruno, desearte el mayor de los éxitos, que Dios te bendiga muchísimo. Tienes en mí no solamente una compañera de trabajo, sino una gran amiga. Cuando quieras, Bruno, siempre voy a estar presente y te deseo todo lo mejor. El medio es chico, todos saben, nos vamos a volver a encontrar y yo estoy segura. Efectivamente, quiero agradecer muchísimas gracias a los ejecutivos de esta red Cadena A todo el personal ejecutivo, a toda la parte administrativa y por supuesto a los amigos con los que he trabajado día con día. He conocido a una gran familia. Gracias por brindarme la oportunidad también de llegar hasta sus hogares. Y Claudia, a ti también, muchísimas gracias, te deseo un éxito. El programa se queda junto a ti y definitivamente en la vida nos iremos reencontrando. Muchísimas gracias. Muy triste la noticia, pero bueno, nuevos retos, nuevos proyectos para Bruno, el mayor de los éxitos. Un abrazo en vivo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente. Bendiciones para todos. Ha sido un placer estar con ustedes, informarles tarde a tarde. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.